Bien, en esta parte del curso lo que haremos es analizar un trabajo real. No puedo colocar el nombre por razones de anonimato, pero es un trabajo real al cual analizaremos para ver qué aspectos positivos, qué aspectos no se han podido cumplir con respecto a los 10 puntos que habíamos mencionado, como la estructura para confeccionar, para elaborar, para preparar un ensayo efectivo. Para eso les pido que presten mucha atención a lo que van a ver, a leerlo, a parar el video cuando crean necesario para pensar, tomar nota, escribir, que es la mejor manera de que ustedes puedan aprovecharlo. No les sugiero de que lo pasen de corrido como quien ve una película, porque entonces van a perderse el momento de los descubrimientos hechos por ustedes mismos, los famosos ajá, que es la forma en la cual realmente aprendemos. Entonces, con esas atingencias, comencemos a ver este ejemplo, ¿no? Bien, el ensayo trataba sobre la importancia de la inteligencia emocional en las organizaciones, ¿no? Entonces, veamos qué cosas acá se plantea. Este es el primer párrafo, el párrafo introductorio. Yo les pido que en determinado momento paren la grabación y traten de identificar si corresponde a lo que hemos dicho, si hay un contexto que presente el tema, si hay una tesis que proponga cuál es el punto de vista que se va a sustentar y si hay un bosquejo de qué es lo que sigue, cómo se va a desarrollar el cuerpo del ensayo para sustentar la tesis que aquí queda planteada. Entonces, tómense unos segundos, paren la grabación, anoten sus ideas y luego continuamos. Como ustedes notarán, tenemos esta primera oración, estas primeras dos oraciones que nos da el contexto, porque nos habla que el tiempo que una persona dedica al ámbito profesional y su entorno es bastante significativo, hay una constante interrelación, esta comunicación lleva una eficiencia y para ello hay emociones. En el presente ensayo, y acá viene la tesis, busca demostrar la importancia de las emociones en los colaboradores de una organización y el papel que desempeña la inteligencia emocional para el logro de objetivos y eficiencia dentro de la organización. A eso se compromete el ensayo, a demostrar la importancia de las emociones en los colaboradores y, segundo tema, el papel que desempeña la inteligencia emocional para el logro de objetivos y eficiencia dentro de la misma, ¿ok? Y para eso lo que nos plantea es un bosquejo. Nos dice, primero explicaremos los conceptos de emociones y sentimientos, seguramente lo va a diferenciar. Luego explicará algunos factores clave que puedan alterar las emociones de los individuos. Luego va a detallar el concepto de inteligencia emocional y su relación con la organización. Y finalmente se mencionarán los beneficios personales y para las organizaciones al desarrollar una inteligencia emocional dentro del ámbito laboral, ¿okay? Bien, ahora, ante todo, aquí no vamos a criticar el uso de estándares APA, no vamos a criticar aspectos gramaticales ni ortográficos, nos vamos a concentrar en el fondo y en la forma como es presentado, ¿sí? Solamente vamos a ver con miras a tratar de poner en práctica esos 10 puntos que habíamos visto como estructura para desarrollar un ensayo argumentativo efectivo. Bien, el bosquejo, como hemos visto, el bosquejo nos plantea 4 puntos realmente. Nos dice que primero se va a detallar los conceptos de emociones y sentimientos. En segundo lugar, se va a explicar algunos factores claves que puedan alterar las emociones de los individuos. En tercer lugar, concepto de inteligencia emocional y su relación con la organización. Y finalmente se mencionarán beneficios personales y para la organización. Nos habla de 4 grandes puntos. Probablemente va a dedicar 2 párrafos a cada uno de ellos para hacer los 8 que se necesitan, probablemente 3 en uno, 1 en otro, pero alrededor de eso va a haber seguramente 2 párrafos en promedio, podríamos pensar, para cada uno de estos 4 grandes puntos que plantea. Veamos si lo cumple o no lo cumple. Veamos el primero. Se van a detallar primeramente los conceptos de emociones y sentimientos. Pasemos entonces al primer párrafo. Vamos a ver si se cumple que primeramente se detallarán los conceptos de emociones y sentimientos. Bien, está hablando acá de definir, ¿ok? Está entrando a definiciones. Las emociones son, ya comienza a definirlo, las emociones son sentimientos intensos. Por lo pronto me dice que las emociones son sentimientos intensos, prácticamente como que fuera lo mismo. Las emociones pueden ser, entonces me está hablando de definiciones. Los sentimientos son, aquí me está definiendo los sentimientos. Entonces, está cumpliendo a grandes rasgos en definirme los conceptos de emociones y sentimientos, pero si nosotros analizamos cuidadosamente, y pido que ustedes lo hagan, acá hay una aparente contradicción. Quisiera que ustedes la encuentren, por favor. Dense unos segundos y busquen dónde está esa contradicción en lo que está explicando. Está intentando definir conceptos y sentimientos, pero me parece que acá hay una contradicción. Traten de encontrarla, por favor. La contradicción está en que dice que las emociones son sentimientos intensos.
Pero por otro lado dice que los sentimientos es una expresión mental de las emociones. O sea, en el primero como que los iguala, solamente lo diferencia en intensidad. Pero en el segundo dice que los sentimientos es una parte de las emociones, es la expresión mental de las emociones. Entonces, acá hay algo que se contrapone y que el autor aparentemente ha pasado por alto. Solamente para destacar que no basta colocar las referencias, tenemos que analizar su coherencia. Por otro lado, para esta segunda aseveración no coloca ninguna referencia. Entonces, probablemente esto ha sido una opinión puramente personal del que escribió esto y por consiguiente por eso cae en esta aparente contradicción. Noten que repito, es una aseveración de bastante peso que no tiene una referencia. Probablemente no está sustentada académicamente. Entonces, la pregunta es, ¿las emociones son sentimientos? ¿Los sentimientos son expresión de las emociones? Me parece notar aquí una contradicción que tendría que ser resuelta. Bien, entonces ya cumplimos con esa primera parte, ahora pasemos al segundo aspecto que prometía en su bosquejo. A continuación se explicarán algunos factores clave que pueden alterar las emociones de los individuos. A ver, aquí me habla de función, no me habla de factor, me habla de función. Las emociones tienen una función, las emociones más desagradables poseen funciones importantes. Rebel indica que las tres funciones principales, eso facilita la interacción. No me está hablando de factores claves que pueden alterar las emociones de los individuos, no está cumpliendo. Y hasta aquí este punto. Luego salta a otro punto totalmente distinto. Hasta acá me está hablando de funcionalidad, no me está hablando de factores que pueden alterar las emociones de los individuos. Y ahora salta a otro punto que es, existe una afinidad entre emoción y motivación. Salta un nuevo punto, que no lo ha mencionado en la tesis, que no lo ha mencionado en el bosquejo, que se trata de motivación. ¿Para qué se puso eso? Habla de automotivación, habla de motivado, habla de motivación. Entonces, habla de motivación. Entonces, acá está introduciendo un tema que no debiera estar. Al momento de hacerse una revisión, esto no debiera estar porque, repito, no está ni en la tesis ni está en el bosquejo. Y además habla de funcionalidad, no habla de factores claves. Bien, continuemos, quizás está más adelante, pero de hecho estamos cuestionando este párrafo de aquí. Entonces, seguimos en deuda, se explicarán algunos factores claves. Aquí habla nuevamente, la mayoría de los autores está de acuerdo que las emociones básicas, ya comienza a hablar de una clasificación. Hay otras emociones que no son rápidas y automáticas, por consiguiente acá me está hablando de clasificación de las emociones. No me está hablando de factores claves que pueden alterar las emociones de los individuos. Me está hablando, nuevamente, introduce otro tema que es cómo se pueden clasificar las emociones. Sigue en deuda entonces. Se explicarán algunos factores claves. Aquí sí ya, que esto viene a ser el cuarto párrafo, existen algunos factores, otros factores importantes, y hasta ahí no más. ¿Por qué? Porque a continuación comienza a hablar de trabajo emocional, que es otro concepto. Es otro concepto. Trabajo emocional es algo que frecuentemente hoy en día se da en las empresas de servicios. Cuando una persona tiene que fingir emociones, viene un cliente, uno está molesto, fastidiado por razones personales, laborales, tiene que sonreírle. ¿Cómo está usted? Sí, cómo no. Eso es un trabajo emocional. Cuando tengo que fingir una emoción porque me lo piden, mi labor me lo pide, que me presente amable, condescendiente con el cliente. Ese es trabajo emocional. Pero no tiene que ver con factores claves que pueden alterar, no directamente por lo pronto, ¿no? El trabajo emocional, acá habla de trabajo emocional, es otro concepto. En todo caso, debiera yo relacionar, es decir, un factor clave que puede alterar las emociones de los individuos es la exigencia que hoy en día los que trabajan en servicios tienen de mostrar externamente una emoción que no están sintiendo. Pero eso no es que altere la emoción del individuo, es que finge la expresión de una emoción. Entonces, es otro concepto. Entonces, esta primera parte, hasta donde están las líneas punteadas, me habla de factores claves, pero luego saltó a otro concepto. Bien. Pasemos a lo tercero que prometió. Desarrollaremos el concepto de inteligencia emocional y su relación con la organización. Vamos a ver, si continúa con el trabajo emocional, entonces este párrafo, que dicho sea de paso es mucho más corto que los anteriores, no tiene las 150 o 200 palabras que debiera tener, sigue hablando de otro concepto que es trabajo emocional. No está hablando del concepto de inteligencia emocional y su relación con la organización. Sigue en deuda. Acá sí ya, en este párrafo nuevo ya, concepto de inteligencia emocional, el empleo intencional de las emociones, por lo pronto aquí sí habla de concepto de inteligencia emocional. Bien, toda esta parte tiene que ver con lo que ha prometido como punto 3. Pero luego viene el punto 4. Finalmente se mencionarán los beneficios personales y para la organización de desarrollar inteligencia emocional dentro del ámbito laboral. Nuevamente vuelve al trabajo emocional, no tiene sentido volver al trabajo emocional. De hecho, ya estaba mal que lo incluyera de una manera tan
aislada y ahora vuelve nuevamente al trabajo emocional. Aquí se habla de beneficios negativos, digamos, o sea, perjuicios. Acá habla del lado positivo. Esta parte acá sí habla de beneficios personales, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta es, ¿está hablando de trabajo emocional o está hablando de inteligencia emocional? Porque tampoco sabemos si estos beneficios y estos perjuicios tienen relación con el trabajo emocional, que acá lo está mencionando, o con la inteligencia emocional, que es con lo que se comprometió. Entonces, acá llegamos a la conclusión, que está en la parte inferior. Comparémoslo con la tesis. La tesis decía, el presente ensayo busca demostrar la importancia de las emociones en los colaboradores de una organización y el papel que desempeña la inteligencia emocional para el logro de objetivos y eficiencia dentro de la misma. Esta conclusión no afirma la tesis. Habla de factores, habla de ámbito laboral, habla de trabajo emocional e inteligencia emocional, que nunca estuvo en la tesis, habla de motivación. Entonces, la conclusión realmente no se relaciona directamente o totalmente con la tesis, introduce temas que surgieron en el transcurrir de los distintos párrafos, por consiguiente no habla de objetivos y eficiencia dentro de la organización y cómo la inteligencia emocional los afecta. Habla en algo sí de emociones, habla de la importancia, de la relación dentro de una organización, pero entonces diríamos que este ensayo realmente no cumple su objetivo, no cumple con lo que la tesis está afirmando. Entonces, comenzó de una manera apropiada, pero luego se perdió el sentido. Probablemente no se hizo un buen trabajo de bosquejar las ideas antes de escribir. Este tipo de cosas lo detectamos cuando hacemos un bosquejo primero las ideas. ¿De qué va a tratar cada párrafo? Y si yo me doy cuenta que estoy hablando de trabajo emocional, un párrafo, luego me pregunto, ¿tiene que ver con la tesis? No, no tiene que ver, me dejé llevar por mi entusiasmo. Ok, lo saco, lo guardo para otro ensayo. Y aquí estoy hablando logro de objetivo y eficiencia. ¿Algún párrafo habla de eficiencia? ¿Habla de logro de objetivos? No, entonces yo tengo que buscar hacerlo. Entonces, esto es una prueba de que si yo no hago primero mi esquema mi bosquejo de ideas, mi bosquejo de párrafos y busco su articulación, puedo llegar a tener un trabajo que finalmente no cumple con lo que debió ser el ensayo argumentativo. Bien, posteriormente podremos ver otros ejemplos de trabajos cada vez mejor hechos, pero creo que esto nos muestra uno de los principales fallas que podemos tener al momento de hacer un ensayo. Bien, entonces, ojalá que hayamos podido transmitir en estos módulos la importancia, en primer lugar, de los ensayos argumentativos. Recuerden la fase con la que se inició en este curso, que indicaba que el arte de escribir es también el arte de pensar. O sea, el escribir cada vez mejor nos ayuda a pensar también mejor y a su vez el pensar mejor nos ayuda a escribir en un círculo virtuoso. Entonces, por favor, volvamos al casi perdido arte de escribir ensayos y escribirlos dentro de lo que podemos mencionar, que es el ensayo argumentativo, que es persuadir a alguien de una posición nuestra respecto a una pregunta, pero basado en opiniones académicas. Muchas gracias.